¿Estáis todos? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por atender esta comparecencia de prensa que hago para comentar la exposición motivada que esta mañana el señor Peinado ha elevado al Tribunal Supremo y para esclarecer todas las dudas que puedan tener ustedes. Como saben, comparecí como testigo el pasado 16 de abril y respondí a todas las preguntas que se me formularon, tanto por parte del señor Peinado como de todas las partes allí personadas. Estuve más de 1 hora y media respondiendo preguntas el 16 de abril pasado. Tengo una tranquilidad absoluta. Es una buena noticia para la justicia que el Tribunal Supremo se pueda pronunciar sobre esta instrucción y sobre esta exposición motivada. Un Tribunal Supremo profesional e imparcial que estoy convencido que adoptará una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos. En un día como hoy, más que nunca, quiero mostrar mi confianza plena en la justicia de mi país. La confianza plena en el sistema judicial de nuestro país y en el sistema de recursos que es capaz de anular, de revocar resoluciones cuando no se ajustan a derecho o cuando no se ajustan a los hechos. La tranquilidad absoluta que tengo se ha visto reafirmada cuando he leído la exposición motivada. No se sostiene, contiene errores de bulto, no contiene nada que me pueda preocupar. Quizá una cosa, la imagen de la justicia con esta resolución judicial. El señor Peinado afirma que yo declaré que el señor Raúl Díaz nombró a la señora Cristina Álvarez. Jamás, nunca declaré tal cosa. El vídeo de mi declaración es público. Cualquiera de ustedes lo puede comprobar y puede saber que efectivamente nunca declaré tal cosa. Me ratifico 100% en todo lo que dije en mi declaración del 16 de abril, en su veracidad y en su verdad. El señor Peinado también afirma que es notorio y conocido la actividad privada de la señora Cristina Álvarez en la cátedra que codirigía la señora Begoña Gómez y que como la señora Álvarez dependía de la Secretaría General, pues todos sus responsables teníamos o debíamos conocer su actividad y controlarla. Pues bien, a día de hoy no me consta ninguna actividad privada de la señora Cristina Álvarez en la cátedra que codirigía la señora Begoña Gómez. La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General, nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe, nunca dirigí su actividad laboral. Y esto, que es lo que dije en mi declaración como testigo el 16 de abril, también consta por escrito en la información que el señor Peinado ha pedido a los servicios de Moncloa. Por tanto, también es fácilmente comprobable con mi declaración del 16 de abril, cualquiera de ustedes puede acceder a ella, y con la documentación por escrito que consta en el juzgado. El Tribunal Supremo tiene ahora la competencia para resolver esta exposición motivada. Confío plenamente en la justicia de mi país, confío plenamente en que el Tribunal Supremo adoptará una decisión justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos. A partir de aquí, quedo a disposición de las preguntas que me quieran formular sobre esta cuestión. Ministro, me gustaría preguntarle, el juez Peinado ya en otra ocasión anterior citó como investigado a una persona implicada en este caso en base a una declaración de una testigo que no se había producido. Me gustaría saber si, visto que usted habla de un error otra vez, si cree realmente que es un error o si cree que el juez le cita a usted, e incluso en este escrito se refiere a usted como investigado por error, o si lo hace a propósito, si cree usted que el juez está prevaricando. Y en el caso de que el Supremo dé la razón al juez Peinado, saber en qué escenario le deja a usted eso. Pues mire, no me corresponde a mí decir si el señor Peinado está prevaricando o no. Tenemos un sistema de garantías y un sistema de recursos en nuestro país que es muy sólido, que es muy garantista y, por tanto, los tribunales superiores deciden siempre sobre las resoluciones que adoptan los inferiores. De hecho, ya ha habido tribunales superiores que han revocado, que han anulado parte de la instrucción de este señor. Por otra parte, pues le digo, a mí
lo que me toca en este momento, lo que me va a seguir tocando, es trabajar por una justicia mejor en nuestro país. Si quieren, les puedo comentar en detalle en qué consiste la mayor transformación de la justicia en décadas que estamos llevando a cabo. Y creo que es importante que sepan ustedes que estoy dedicado en cuerpo y alma y prácticamente todas las horas que estoy despierto a reformar la justicia en nuestro país, porque es bueno para nuestro sistema judicial y para nuestro Estado de Derecho. Señor ministro, buenas tardes. ¿Qué tal? En una primera información que nos habían trasladado desde su ministerio, decían que a usted no le habían preguntado por el nombramiento de la señora Álvarez, pero por la transcripción que tenemos de su declaración, sí que parece que le preguntan por el nombramiento, ¿no? ¿Usted recuerda que le pregunten por el nombramiento? Mire, las transcripciones de mi declaración y de las declaraciones de otros testigos que aparecen en la exposición motivadas, pues en ocasiones no recogen fielmente lo que fue la propia declaración. Creo que es mejor irse al vídeo, que está colgado, que es público, se produjo una filtración íntegra de mi declaración y creo que lo más útil para conocer qué es lo que se me preguntó y lo que no se me preguntó está en esa declaración. Nunca se me preguntó quién nombró a la señora Cristina Álvarez. Dicho de otro modo, nunca pude responder lo que en la exposición motivada se dice. Yo hablé de quién propuso el nombramiento. Y quién propuso el nombramiento, que es lo mismo que hemos declarado todos los testigos que hemos comparecido y que consta por escrito en la propia causa, quien propone el nombramiento es que está en el decreto de estructura, en un real decreto que consta la estructura y quién tiene las competencias en la presidencia del Gobierno para proponer los nombramientos y para hacer los nombramientos. Por tanto, a estos efectos creo que lo más cómodo es ver mi declaración en el vídeo y, en segundo lugar, comprobar en el decreto de estructura que yo no tenía la competencia para proponer el nombramiento, no tenía la competencia para hacer el nombramiento y que, por tanto, pues creo que ante una ley, que es lo que existe, en este caso el Real Decreto, pues creo que ahí se clarifica todo. Pues, ministro, ampliando un poco la respuesta que daba ahora, al menos saber si usted considera que la contratación de Cristina Álvarez fue totalmente legal y luego si considera que no hay ningún motivo para que el Tribunal Supremo le llegase a imputar y si eso ocurriese, ¿estaría dispuesto a dejar su cargo? Creo que la contratación fue absolutamente legal, conforme a todos los procedimientos y conforme a todas las leyes que resultan de aplicación. Siempre todas las mujeres de los presidentes del Gobierno en democracia han tenido asistentes, cosa que es razonable que así sea, porque hay una cantidad enorme de conferencias, de llamadas de teléfono, de reuniones, de actos institucionales, de lugares a los que tiene que asistir la mujer del presidente del Gobierno o que tiene que atender compromisos como mujer del presidente del Gobierno y, por tanto, todos los presidentes han tenido personas para su asistencia e incluso otros presidentes han tenido más de un asistente para sus mujeres. Por tanto, creo que es conforme a derechos, como se ha hecho toda la vida, y creo que además es un puesto necesario para poder atender los enormes compromisos que tiene la mujer del presidente del Gobierno. Sobre la segunda pregunta, les reitero, voy a trabajar por la justicia de este país sin descanso. Sí, gracias. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Dice usted que todas las mujeres, los cónyuges del presidente del Gobierno, han tenido asistentes para las tareas a las que tienen que asistir en condición de tal, los institucionales, etcétera. ¿Usted cree que eso debe incluir actividades comerciales, privadas, en este caso de la mujer del presidente del Gobierno? ¿Y le parece lógico, razonable, sea o no legal, que una persona contratada en Moncloa asista a la mujer del presidente del Gobierno en tareas privadas, de patrocinio o de otra índole? Gracias. Gracias por su pregunta. Insisto, todas las mujeres de los presidentes del Gobierno han tenido personas para su asistencia personal y profesional en las responsabilidades que tienen las mujeres de los presidentes del Gobierno. Todas. Algunos presidentes del Gobierno han tenido más de un asistente, más de 2 asistentes. A un número que cada uno de los presidentes ha considerado que era lo oportuno para atender a sus mujeres. Y eso se deriva de que hay una cantidad de compromisos institucionales, de llamadas, de emails, de cartas, de invitaciones, de actos, de conferencias, de todo tipo de obligaciones institucionales que la mujer del presidente ha de responder. Por eso es lógico que haya una persona que asista a la mujer del presidente del Gobierno. Así ha sido durante toda la historia de la democracia y la diferencia es que ahora hay una persona que asiste a la mujer del presidente y en otras ocasiones ha habido más de uno. Muy bien, gracias a todos. Buenas tardes.
Claro, lo que pasa es que dar una rueda de prensa es una de las peores penas en este país, que es la pena de banquillo mediático, y es una de las claves de funcionamiento. El juez dar una rueda de prensa no parece previsible. No estaría mal. Dices en el caso de Bolaños. Teniendo en cuenta que son actores políticos, deberían someterse al escrutinio público de los periodistas, pero no lo hacen. Sería una risa ver cómo responden los jueces de este país. Aquí hay una operación de lawfare, pero claro, cuando el ministro dice varias veces creo plenamente en la justicia de mi país, confío en la justicia de mi país, para acto seguido decir que claro, que este auto, sin embargo, pues pone en cuestión la imagen de la justicia en nuestro país, pues nos pone de frente a la realidad. Y es que hay corrupción judicial en este país y hay jueces que prevarican y son operadores de la derecha. Y cuando el PSOE empieza a llamar las cosas por su nombre, en lugar de repartirse el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, pues esto empezará a resolverse. Esther Palomera. A ver, es que yo creo que la instrucción disparatada y delirante que está haciendo Peinado no tiene por qué ensuciar el nombre de toda la justicia en general. En este país hay casi 3.000 jueces de instrucción que hacen su trabajo perfectamente y que no tienen obsesiones personales. Pero efectivamente el ministro decía algo que tiene toda la razón. Ha habido instancias superiores que han llamado la atención al instructor y le han dicho que por ahí no tiene que seguir. Lo ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid, lo ha hecho la Fiscalía Europea y él sigue como el tonto que sigue la vereda, ¿no? ¿El juez Peinado? Sí, claro. El juez Peinado. ¿Tenías alguna duda? Yo pregunto, has hablado de un tonto por remarcar quién puede ser el tonto. Sí, claro, no veo a otro en este papel. Es decir, cuando a alguien instancias superiores le corrigen el trabajo que está haciendo y él insiste en mantenerse en esa línea, pues está lo de la linde, ¿no? Y, bueno, dicho esto, efectivamente yo sí creo también en la justicia. Creo que hay una amplísima mayoría de jueces que hacen su trabajo decentemente y de acuerdo al Estado de Derecho. Bueno, el gobierno, ¿qué creéis que está pasando aquí? Es decir, Peinado, está la esposa del presidente, que por cierto la ha colocado en un tanatorio hoy por un error en el escrito. Está también ahora Bolaños. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pregunto, Esther, pregunto a Alberto, con Peinado y con Bolaños, ¿qué ocurre? Para que los espectadores lo entiendan, de qué estamos hablando de la figura de personal eventual, que es personal de confianza, que entran y cesan en el cargo cuando la persona que les ha nombrado no ocupa el cargo que ostenta. ¿Personal eventual quién? La asistente de la esposa del presidente del gobierno. Como el ministro estaba explicando, algunos presidentes del gobierno han tenido uno e incluso dos asistentes personales. Alguno que hoy se sienta en un escaño del Congreso de los Diputados, incluso hemos visto fotografías con la esposa de Mariano Rajoy yendo de compras, cargando las compras que hacía la esposa de Mariano Rajoy. Bueno, esto ha ocurrido siempre. Ana Botella tenía también asistentes, la esposa de Zapatero, la esposa de Aznar, la esposa de Felipe González. Esto es habitual. Pero claro, si ha descubierto la figura del personal eventual en la Moncloa, igual sigue el escalón y empieza a investigar cómo han sido los nombramientos y de quién dependen todos los trabajadores en el ámbito del personal eventual, la administración autonómica o en la administración local. Esto es un disparate. No solamente un disparate por el escrito que hemos leído hoy, en el que efectivamente el juez Peinado entierra a la esposa del presidente del gobierno, porque llega a decir en el escrito que conoció el ministro a su asistente en el entierro de Begoña Gómez. Es un disparate por eso, porque además el ministro Bolaños declara en calidad de testigo y él en el escrito le califica de investigado, cuando no puede estar investigado ya que el ministro está aforado y eso dependería... El tema no es si tiene una asistente, dos asistentes personales la esposa del presidente del gobierno y cuál es su rol institucional que deba tener, que puede tenerlo más, menos, como pasa en otros gobiernos en otros países. El tema es si ha habido una persona pagada directamente por Moncloa para ayudar a la esposa del presidente del gobierno en tareas que no tienen nada que ver con las institucionales, sino que tienen que ver con las privadas y en este sentido con los de su cátedra. Y ahí sí que puede haber dudas. Y yo creo que eso es totalmente lícito, que se puede investigar si efectivamente se ha destinado dinero a un fin al que no se debería, más allá de debatir cuál es el rol o no de las parejas de los presidentes de gobierno. Feijóo enmarca bien, tiene buenos asesores de comunicación y dice banda de corruptos. De esa manera, con mucha eficacia, meten en el mismo saco a Bolaños que a Ábalos o a Cerdán o a Koldo. Yo creo que si nosotros hablamos de la señora del presidente, del asistente de la señora del presidente, estamos haciendo el juego al lawfare. Yo creo que hay que hablar de corrupción judicial. Y cuando alguien dice, oiga usted, la mayor parte de los jueces en España no son corruptos, la mayor parte de los periodistas no son corruptos, la mayor parte de los empresarios no son corruptos, la mayor parte de los políticos no son corruptos, cuantitativamente dice la verdad. Pero así no comprendemos una lógica de funcionamiento de las élites judiciales, de las élites políticas, de las élites empresariales y de las élites mediáticas, que es corrupción. Lo
lo que está haciendo el juez Peinado es crear un escándalo mediático. Él sabe que su escrito no va a ninguna parte en el Tribunal Supremo, pero ya tiene a Félix Bolaños teniendo que bailar, padeciendo pena de banquillo con periodistas que le preguntan, pero está prevaricando el juez, pero oiga, y si la señora de la asistenta del presidente estaba haciendo una cosa, ya está donde le quiere tener la derecha mediática, donde le quiere tener el PP y donde le quiere tener la derecha judicial, que es corrupta. Por eso hay que aprender de Feijóo y enmarcar bien. ¿Hay corrupción en la judicatura y en el periodismo? Así, muchísimo, aunque la mayor parte de los pobres peones de ese mundo sean súper honrados. Verificaciones, realmente no había base. Mateo, claves. Bueno, las claves que da el juez para pedir la imputación de Peinado en el Tribunal Supremo es que, según el juez... De Bolaños. Perdón, de Bolaños. Bolaños estuvo directamente en la gestión de la contratación de Cristina Álvarez, tenía que haber tutelado todo el proceso de contratación y durante los años en los que estuvo trabajando no supervisó las tareas que tenía que realizar y hizo actividades privadas a sabiendas de Bolaños a cargo de los presupuestos generales del Estado. O sea, le sitúa, digamos, en todo el proceso de contratación de Cristina Álvarez y la verdad que la carga de profundidad que utiliza contra el ministro por su declaración en abril pasado como testigo es bastante elevada. Habla de maliciosas interpretaciones que hace el ministro, habla de que su actitud llega a definirla de totalmente proterva. Tuve que buscar en el diccionario de sinónimos. Proterva habla de maldad, de obstinación a la maldad. O sea, yo creo que va muy profundo el juez Peinado con respecto a la declaración de Bolaños. Y hay un asunto muy relevante que cuenta Bolaños en su declaración, ahora en su comparecencia, que es esa confusión que habría podido tener el juez con la testifical de otros testigos, de Raúl Díaz, la persona que efectivamente tenía que tutelar el trabajo de Cristina. Es que el asunto, Jesús, es que lo que dice Bolaños es que el juez confunde el hecho de la contratación con la tutela de la asistente personal de Begoña Gómez. En esa tutela estuvo Raúl Díaz, eso es así, pero en la contratación no. Y tú cuando lees la exposición razonada es ahí, en esa contradicción entre lo que dijo Bolaños y lo que dijo el testigo Raúl Díaz, donde el juez interpreta que Bolaños mintió, que cometió falso testimonio y por lo tanto tiene que ser investigado por el Tribunal Supremo. Hay un trámite judicial pertinente. Yo creo que es un episodio más de un acoso político hacia el gobierno. Lo que pasa es, como decía Pablo, en este caso están abriendo una especie de marco para que lo compre la gente en general, que lo que hace es que Bolaños esté condenado a la pena del telediario mucho antes de que nadie se pronuncie. Y yo aquí lo que me hace falta es que el Consejo General del Poder Judicial se comprometa y diga esto no puede ser, que se apliquen las sanciones que están previstas en el reglamento del Consejo General del Poder Judicial, porque no podemos esperar a los tiempos de la justicia. Los tiempos de la justicia son tan extraordinariamente largos, mirad que hay causas pendientes de la Gürtel desde hace más de 10 años, no puede ser. Y al final lo que pasa es que se confunde todo. La mujer del presidente, el hermano del presidente, lo que está pasando con el senador Bolaños, lo que está pasando con el fiscal general, todo eso con otros casos donde efectivamente yo creo que hay casos de corrupción, si no probada, pero bastante fehacientes sobre, en fin, lo que es el control del dinero. Buenas tardes, Antón. Hola, Jesús, buenas tardes. Bueno, yo creo que lo del juez Peinado, quien es relevante como lo va a ver es el Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que aquí hay una jugada procesal por parte del juez Peinado, que es pasarle la patata caliente al Tribunal Supremo, que sea el Tribunal Supremo el que cierre o dé continuidad a una instrucción que va a ninguna parte, en el caso concreto de la contratación de la asesora de Begoña Gómez. No hay más que leer el auto para darse cuenta de que el juez es perfectamente consciente de que ha llegado a un punto de no retorno en el que ya no tiene por dónde tirar y entonces hace tres cosas que ya le hemos visto hacer varias veces. La primera es demostrar un desconocimiento, mejor dicho, calculado sobre cómo es el proceso de contratación en una administración pública y lo que es el personal eventual. Dice que no se hizo ningún proceso de selección. Un juez tiene que saber de sobra que el personal eventual no pasa por ningún proceso de selección. Y lo segundo, y lo que me parece más llamativo, es que repite algo que ella hizo en esta instrucción, que es utilizar de manera creativa el testimonio de un testigo. Lo hizo para imputar a Güemes, el dirigente del Partido Popular, manipuló o reconstruyó creativamente el testimonio de una testigo para decir que la testigo había dicho que la habían contratado a Begoña Gómez porque era la mujer del presidente. La Audiencia Provincial de Madrid le tumbó
ese aspecto, y aquí hace lo mismo. Se aprovecha de la confusión entre lo que dice el interrogatorio y lo que dice el testigo, jugando con la confusión entre quién nombró y quién era responsable del trabajo de la asesora, y se inventa directamente una contradicción entre testigos que no existe. Pero yo creo que el objetivo es que el Supremo legitime lo que él está haciendo. La patada caliente es ahora para el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo va a tener que elegir entre apuntarse como apoyo aéreo a la guerra personal del juez Peinado con un auto que no resiste la mínima lupa jurídica, y eso le exigiría al Tribunal Supremo romper su propia jurisprudencia, que es muy constante al respecto, dice que no puede haber falso testimonio en fase de instrucción, o dictar una resolución que esté acorde con el prestigio jurídico y la calidad jurídica que tiene que tener un Tribunal Supremo. Quiero que estemos atentos a lo siguiente, porque en este contexto Martínez Almeida ha llegado a decir: oye, cometen tanto el puterío como la corrupción